Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como cada programa, dependiendo del lugar y del planeta en el que te encuentres. Nosotros, desde 3 puntos diferentes del globo terráqueo, nos hemos vuelto a juntar aquí en las charlas de autopublicación. Miguel Ángel Alonso Pulido, el que aquí os está hablando, y mis amigos y colegas en el crimen, Alberto Meneses y Jaime Blanc. ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenas. Pues muy buenas noches desde aquí, desde León. Pues nada, hemos encontrado un hueco para juntarnos y aquí estamos otra vez. Pues sí, y este programa, como veréis, va a ser un poquito diferente a los otros, así que también yo a ver qué es lo que sale. A ver qué es lo que sale. Procuraremos no hablar de nuestros libros para no saturar a los oyentes. Pues sí. Y tampoco vamos a hablar de las cosas que queremos hacer o que hemos hecho, y vamos a hablar de otra cosa diferente. Intentaremos no criticar a nadie, intentaremos tampoco no criticar a nadie, ¿eh? Eso, vamos a ser buenos. Ni siquiera las redes sociales. Eso. Vamos a ser muy buenos. Hoy vamos a dedicar la charla de autopublicación, pues hombre, no tanto a los autopublicados, sino a un tema que también nos gusta, que es a la ciencia ficción. Porque aquí los tres leemos mucha ciencia ficción, vemos mucha ciencia ficción y escribimos. Ojalá que podamos escribir y seguir escribiendo mucha ciencia ficción, y nos encanta. Así que mira, hoy hemos decidido que vamos a dedicar este programa a eso, a las cosas que nos gustan de la ciencia ficción, por qué escribimos ciencia ficción, los libros o películas que más nos han gustado, en fin. Básicamente, como diríamos en nuestra época, esto es una reunión ahí de frikis que vamos a contar las cosas que nos gustan. Y aquí, bueno, ahora veremos y lo escucharéis en este programa, iréis viendo cómo los gustos de cada uno y por dónde vamos y qué es lo que nos gusta y qué hacemos. Y en fin, como ya estoy empezando ya a desvariar un poco con la presentación, yo creo que podemos ir al grano y hablar ya de eso. ¿Por qué ciencia ficción? ¿Por qué nos gusta la ciencia ficción? Bueno, en mi caso, empezaré yo porque ya que tengo el micrófono voy a empezar yo. En mi caso yo creo que es, porque al fin y al cabo es que siempre yo he leído mucha ciencia ficción de pequeño, gracias a mis hermanos, también gracias a la biblioteca en la ciudad donde yo vivía, en Parla, que en aquella biblioteca tenía la colección completa de Martínez Roca de superficción, aquellos libros de portadas psicodélicas y chiquititos, tapa blanda negra, que seguro que muchos de los que nos escucháis habréis conocido y que me descubrieron a los grandes clásicos de la ciencia ficción, que yo hablaré ahora a lo largo del programa, pero vamos, yo me voy a centrar ahí en los más grandes, en Asimov, en Heinlein y en Clarke, que son los que más me han influido de una manera u de otra, creo yo, en mi escritura. Pero eso, básicamente es que yo siempre he leído ciencia ficción, es que para mí no concibo otra cosa, puedo leer, o sea, leo mucho más género, fantasía, novela negra, últimamente estoy leyendo mucha más no ficción que ficción, incluso también novela literaria, lo que pasa es que hombre, yo tengo una edad para poder leer lo que me da la gana sin que me importe lo que piensen de mí, con lo cual leo ciencia ficción porque me encanta, básicamente me encanta. Se puede conseguir muy buenos resultados artísticos y literarios con la ciencia ficción. Yo aspiro a intentarlo y oye, es que es mi género favorito, sé que no tengo más. No sé vosotros, ¿sabes? ¿Cuál es vuestro caso? ¿Cómo os enamorasteis de la ciencia ficción? Yo la verdad es que no lo recuerdo muy bien. No lo sé. Tengo aquí, bueno, los oyentes no lo van a poder ver. Yo creo que fue un libro que a mí me marcó de crío, que es la edad de oro de la ciencia ficción, una recopilación que hizo Isaac Asimov de relatos y de... ¿En la colección Superficción? Pues te lo digo ahora. Martínez Roca, efectivamente. Ahí está. Bueno, pues que tiene el sello de Superficción en la portada. Ah, sí, es verdad, lo tiene aquí arriba a la derecha. Pues yo... Fíjate, a ver, tantos años y no lo había visto. Yo creo que a mí me gusta la ciencia ficción primero porque el planeta se me queda pequeño. Yo, no sé, cada uno cuando nacemos tenemos unas ideas, unas aficiones, no sé. A mí la ciencia ficción siempre me atrajo. En parte gracias a las películas, porque yo sí que tengo que reconocer que soy más de cine que de literatura, que de novelas. Pero yo recuerdo esta novela que me marcó mucho porque eran una serie de relatos. Me acuerdo, además lo tengo por aquí apuntado, por ejemplo, El hombre que encogió. Y bueno, ese por poner un ejemplo, pero bueno, hay varios relatos que de repente me abrieron un mundo que que nunca se me había pasado por la cabeza. Y yo creo que esto fue lo primero que me atrajo de empezar a leer ciencia ficción. Luego ya el paso de escribir,
primero, normalmente solemos escribir de lo que nos gusta, pero yo en mi caso, y lo conté en el último programa, yo empecé a escribir ciencia ficción porque me encontraba muy cómodo escribiendo ciencia ficción, porque de aquellos temas que yo desconocía o sobre los que no entendía, podía inventar o podía crear. Entonces a mí me resultaba más cómodo. Y sobre todo, y bueno, yo lo tengo puesto en el logo de mi página, que tengo una leyenda ahí que dice: escribir te permite ir a lugares donde solo puede viajar la mente. Y realmente para mí escribir es eso, es poder viajar, y yo cuando quiero viajar me gusta viajar lejos. O sea, yo muchas veces cuando paseo por el campo o por la noche, estoy sacando la perra o tal, y miro al cielo y veo las estrellas, digo, qué pena que nunca voy a poder salir de aquí, que nunca voy a poder alcanzar esas estrellas. No puedo físicamente, pero bueno, gracias a la lectura, gracias a escribir, pues sí que puedo viajar a aquellos sitios donde me apetece. Así que nada, no me enrollo más. Venga, Jaime, tú cuéntanos por qué empezaste a escribir o por qué te empezó a atraer la ciencia ficción. Pues a mí me pasa como a ti, Alberto. Yo tampoco recuerdo un momento, porque yo de niño yo leía de todo. Yo leía sobre todo la colección de Barco de Vapor, que no es ciencia ficción. Me he leído muchísimos. Lo que sí que yo tengo un recuerdo de niño, porque yo nací en el 79, es decir, que yo cuando empecé a tener uso de razón, el 82, 83, 84, cosas así, claro, Star Wars ya había salido. Y de hecho yo heredé muchos juguetes de mis primos mayores. Que yo tenía un halcón milenario y no sabía ni lo que era eso, hasta que un poquito después. Entonces yo los primeros recuerdos que tengo de películas son trozos de Star Wars. Entonces que veía en casa de uno, en casa de otro, en casa de mis primos, en casa de... Y luego juguetitos, el Darth Vader, tal. O sea que a mí ya me llamó mucho la atención cuando uno sabía ni lo que era. Y ya os digo, yo no tengo un recuerdo de cuando empecé. A mí las películas de ciencia ficción sí que me han gustado desde siempre. Desde niño me encantaban. También un poco por lo que dice Alberto. A mí también se me queda un poquito el planeta pequeño. Y la ciencia ficción al final, porque a mí me da mucha rabia cuando le dices a uno que escribes ciencia ficción y ya te sigue la cara, ¿sabes? Sobre todo, no sé por qué en ese sentido las chicas suelen ser más, ciencia ficción, como... No sé, como si les hubieras enseñado algo feo, ¿no? Y en el fondo en ciencia ficción lo tienes todo. Porque ciencia ficción... De hecho, yo tengo un amigo que es licenciado en Humanidades y no me acuerdo cuándo, una película, Matrix. Me dice, mira, esto es Grecia pura. El oráculo, el bueno, el malo, la misión. O sea, dices que esto está inventado todo. Es decir, que ciencia ficción lo único que te cambia es que te envía a un panorama, pues en el futuro la humanidad, en otro planeta, pero en el fondo es una aventura. O sea, lo que tendrías una película del oeste, y de hecho, mira, Alberto, la saga última que tiene, que es así tipo del oeste, quitas las naves, quitas tal, pones indios en lugar de los navis estos y tendrías un western perfectamente. O sea, que la ciencia ficción en el fondo es un género cualquiera, porque tienes romance, tienes aventura, tienes dilemas morales, que lo tienes en cualquier libro de aventuras, de fantasía, de novela épica. Lo único es la ambientación. Por eso a mí me da mucha rabia, esto es un paréntesis, me da mucha rabia cuando la gente te mira raro cuando dices que te gusta la ciencia ficción. Porque la ciencia ficción no son solo naves que explotan. A mí lo que más me gusta de la ciencia ficción son, que ahora hablaremos de películas y de libros y tal, todo lo que son dilemas morales. El tema de la clonación, de la replicación, de la inteligencia artificial, que te hace plantearte muchas cosas. Muchas cosas de, ostras, pues esto en el futuro podía pasar o esto... Y luego, a mí también me ha pasado muchas veces como Alberto. Yo cuando miro el cielo, ¿no? Ves la inmensidad y dices lo pequeños que somos nosotros, ¿no? Y te dan, no sé, a mí me hace soñar, ¿no? De hecho, yo también leo mucho ahora ya no tanto, del tema de la formación del universo, de las estrellas. A mí me gusta mucho porque me parece algo apasionante. Y es ciencia, es pues el Big Bang, cómo empezó eso, el Sol, cuando se creó, cuántos años le quedan, qué pasará cuando se acabe el combustible, cuando se le acabe el hidrógeno y empiece a consumir helio. Pues a mí todas esas cosas me apasionan. Y yo es verdad que yo realmente no escribo ciencia ficción. Bueno, yo sobre todo escribo fantasía, aunque bueno, el demo yo lo considero ciencia ficción y el último de la neblina pero a mí me gusta mezclarlo un poquito, la fantasía, la ciencia ficción. Y nada, un poquito eso. Y ahora hablaremos ya de nuestros títulos y tal. Pero, y la verdad es que ahora en el cine hay maravillas. Yo os digo la verdad, yo como libros de ciencia ficción, yo he leído de todo. Pero lo que yo he disfrutado
con ciertos libros de ciencia ficción y lo que yo disfruto con ciertas películas de ciencia ficción, yo no lo disfruto con nada, la verdad, con nada. Sí, en eso yo creo que estamos ahí todos de acuerdo. Porque bueno, ya hicimos un programa con los libros que más nos gustaban, de hecho además ahí ya hablamos de varios títulos de ciencia ficción y seguramente repitamos alguno. Pero es que es lo que habéis estado comentando. Los libros de ciencia ficción te permiten explorar una serie de dilemas morales que, gracias precisamente al escenario en el que se desarrollan, que normalmente puede ser un mundo futuro o puede ser el mundo actual con alguna diferencia más o menos sustancial, pero bueno, que gracias a ese nuevo escenario, esos dilemas salen muchísimo más a la luz y están más visibles para poderlos plantear. Y ahí tenemos, lógicamente, los ejemplos más clásicos y de hecho son considerados no tanto ciencia ficción ya, sino como incluso novelas literarias, que son las grandes distopías como 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley o Nosotros de Evgeny Samatino, no me acuerdo cómo se llama, del autor ruso. Esas tres, por ejemplo, y estoy ya por ir hablando ya de algunos libros, son las tres distopías más famosas que ha dado la ciencia ficción y por extensión toda la literatura. En 1984, vamos, ¿qué te voy a decir? O sea, ya hace tiempo que pasamos la fecha, pero el concepto, bueno, por desgracia, el concepto de Gran Hermano lo estropeó la televisión, pero el concepto de Gran Hermano como Estado todopoderoso y vigilante es algo que hoy está más en la actualidad que nunca. En el caso de Un mundo feliz, pues tienes también ahí todo el tema, comentaba Jaime, de la clonación, de el Estado diseñando a los individuos para fines concretos y manteniendo los sujetos a través del soma, de la calidad. De hecho, el soma, tendría que comprobarlo, no sé si ya ha entrado, pero bueno, entra dentro de la cultura popular. Ahora es que ya, cuando se habla del soma es cualquier producto, cualquier entretenimiento, cualquier droga, cualquier cosa que sirve para mantener idiotizados a las masas, y eso surge ahí en la ciencia ficción. Y luego, pues nada, también en el caso de Nosotros, esta es menos conocida de las tres, porque claro, la escribió en ruso y entonces ya exacto, pero sigue con las mismas directrices del mismo Estado que quiere controlar al individuo hasta las últimas consecuencias. En todos estos casos son cuestiones que están en la actualidad, hoy más que nunca. Tenemos ahí a Trump en la Casa Blanca, que ha hecho cuestiones un poquito para controlar temas como el tema de la neutralidad de la red, y todo esto ya lo estaban planteando autores de ciencia ficción hace más de 50 y 60 años. O sea que es que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que decía también en Jaime, en Matrix y la antigua Grecia, igual, no hay nada nuevo bajo el sol. Es que además hay un detalle, la historia de la humanidad está condenada a repetirse. Entonces, todo esto que estás comentando son cosas que ya sucedieron en el pasado, en otra ambientación diferente a la actual, pero son cosas que ya sucedieron. O sea, los grandes imperios, los gobiernos opresores, todo eso ya ha pasado durante la historia de la humanidad. Lo único que se va repitiendo. O sea, y tampoco hace falta volver la vista muy atrás para darnos cuenta de que ahora están sucediendo cosas que sucedieron, pues, a lo mejor hace 100 años. Con lo cual la ciencia ficción realmente no es tanta ciencia ficción, porque realmente te está trasladando un problema que el autor considera en ese momento, te lo está trasladando a un futuro, pero es que a ese futuro en muchas de las ocasiones ya hemos llegado y algunas cosas están sucediendo ya. Es, por ejemplo, como el caso de Julio Verne. Julio Verne, sus novelas eran de ciencia ficción, él postulaba una serie de avances científicos que luego fueron llegando. O sea, yo no sé si fue un avanzado, un visionario o que estaba muy bien informado, pero las cosas que él contaba realmente luego sucedieron. Entonces, cuando la gente habla de ciencia ficción y critica la ciencia... El Nautilus, por ejemplo, es el primer submarino nuclear. O sea, el Nautilus es un submarino nuclear. Hombre, y el viaje a la Luna, si nos apuramos también. Quizás no tanto con una bala proyectil como el libro, pero bueno, era un cohete. Lo uno era un cohete y lo otro era un proyectil, pero el caso es que todo lo demás, la ciencia, era lo mismo. Es lo que se puede conseguir. Estaba al corriente de la ciencia de su época y extrapolaba. Es lo mismo que hacía también H.G. Wells. Entonces son cosas que realmente
ahora están sucediendo. O sea, que yo cuando la gente critica la ciencia ficción, es que a mí, como decía Jaime, es que a mí la ciencia ficción no me gusta. Pero bueno, ¿tú realmente te estás fijando en el fondo de la historia o solamente vas a las espadas láser y a los disparos láser o a las naves espaciales? Vete un poco más a fondo, fíjate un poco más en la historia y te darás cuenta de lo que vosotros estáis diciendo, que realmente están contando cosas cotidianas y cosas o que sucedieron antes o que se contaron mucho antes y que, como decía Jaime en el caso de Matrix, que las han trasladado pues a un mundo actual y a una tecnología moderna. Sí, de hecho, además, ahí cuando has hablado de lo de la historia se repite, me ha recordado, Mark Twain tenía una variante de esa frase que decía que la historia no se repite, pero a veces rima. Pues aquí igual, o sea, en estos casos la situación histórica está rimando. Es que la humanidad pues siempre tiende a tener los mismos problemas. Como sociedad siempre nos tendemos a ocupar de los mismos. Miedo a los invasores en su época, pues ahora es miedo a los inmigrantes, pero al final como sociedad siempre tienes miedo al extraño, al que está fuera. Pues eso mismo lo puedes ver también en novelas de ciencia ficción, incluso algunas incluso que han sido luego como películas, porque estoy pensando ahora, por ejemplo, esto del miedo al extraño. Hay una novela llamada Enemigo Mío, que luego también fue hecha película con Dennis Quaid, que ahí tienes el mejor ejemplo. O sea, tienes ahí a un soldado humano que termina varado en un planeta con un soldado alienígena, en el cual no deben de tener nada en común, pero al final tienen cosas en común. Y eso es lo mismo que podía haber ocurrido pues con un soldado yanqui y un soldado japonés en la Segunda Guerra Mundial, o con un romano y un celta en la España de los íberos. Es que de los íberos. Es que es lo mismo. Todo vuelve a pasar. Sí, además la ciencia ficción te permite hacer una crítica de la situación actual, por ejemplo. O sea, pues, por ejemplo, tenemos Tropas del Espacio, que ya la mencionó Miguel Ángel en un programa. Yo no quería hablar de nuestras novelas, pero bueno, yo, por ejemplo, en Destino Orión lo que hice fue trasladar una situación que había en ese momento en España con lo que a mí me gustaría poder hacer con esa situación, qué poder hacer con esa gente. Y eso lo han hecho muchos autores y muchos directores de cine a lo largo de la historia. O sea, que la ciencia ficción no es tan simplona, y quien lo piense, pues a lo mejor es que o no se ha metido a fondo o ha tenido la mala suerte de dar con obras que realmente sí quedan simplonas. Sí, en el mundo del cine sí que es verdad que puedes encontrar más cosas simplonas, porque a veces se tira mucho de efecto visual, de efecto especial y tal, entonces tienes mucha batallita de nave, mucha no sé qué, y a veces el argumento se queda pues el típico que va con la nave, que al final se queda con la chica y que gana a todos, y a veces hay situaciones imposibles. Eso sí que es verdad, que de esas hay muchas películas, es verdad. Pero es como todo, en todos los géneros hay películas buenas, románticas, hay películas románticas muy buenas y películas románticas que dices, por favor, esto está... O sea, que es como todo. El problema es eso, que hay gente que dice ciencia ficción y ya piensan en naves espaciales explotando. Es que, por ejemplo, la película Moon de Duncan Jones es de ciencia ficción y no hay un solo tiro. No hay un solo tiro. Es un tío solo en la luna sacando mineral. Ahí está. Él solo toda la película en la luna, con una especie de robot. Y es una película, vamos, a mí me encantó y no hay un solo tiro. Pero, vamos, ni un solo tiro. O sea, que el problema es que a veces, como todo, tendemos a simplificar. Y seguramente hay gente que del género romántico podía decir lo mismo de otros géneros, pero nosotros, como somos, entre comillas, especialistas, forofos de ciencia ficción, pues lo podemos decir de la ciencia ficción. Y eso, y en novelas es más difícil que pase porque en novela he leído un montón de libros de Star Wars y claro, en los libros de Star Wars las batallas espaciales son mínimas, porque claro, no vas a hacer como un partido de fútbol y llega una nave y va a la derecha y luego va a la izquierda y hace un tirabuzón y luego dispara una. No, eso en la pantalla se ve muy bonito, pero en un libro esas escenas son muy cortas. O igual que supongo que una novela histórica, pues una pelea de espadachines en una película es muy visual. Pueden ser a lo mejor 10 minutos con la espada. Me acuerdo de La Princesa Prometida, el duelo que tienen el Battle Cup de la chica, el con el español, que están ahí con una mano, luego con la otra. Montoya. Muy bien, con Íñigo Montoya, muy bien. Y sin embargo, en el libro seguramente son 3 líneas de... Entonces, en las novelas de normal hay más tema, pues eso, más dilema moral, más pues eso, hay más chicha, más tema argumental. Y si alguno pues se anima a atreverse con la ciencia ficción que nunca ha leído, vamos, yo títulos le puedo dar todos los que quiera, de novelas y luego que te dejan pensando, que dices, ostras. Yo lo que quería comentar aquí con esto, que también es lo que, por lo que habéis dicho ahora, sí que es verdad,
El problema que tenemos ahí con la ciencia ficción como género, o al menos la impresión que nos da, que al fin y al cabo somos 3 personas individuales y tampoco somos el común de los mortales, sino que estamos muy metidos, sino que cualquier queja que pueda tener la gente con la ciencia ficción suele venir dada porque es que ya, sobre todo por el cine, porque reconozcamos que el cine ha dado obras maestras de la ciencia ficción, que alguna comentaremos, y luego ha dado pues un montón de truños o películas decentitas o demás, pero que al final, ¿qué ocurre? Es que el cine no ha bajado el nivel, sino que se limitan al mínimo viable. O sea, no intentan hacer nada. Solamente necesitan un poquito de naves espaciales, de batallas espaciales, y ya no necesitan ni montar una historia, ni se molestan en buscar una explicación ni un tema para lo que están contando. Hay excepciones, por supuesto, o sea, hay muchas excepciones de grandes películas de ciencia ficción, pero por cada una de esas podemos pensar fácil una docena de otras películas de ciencia ficción que no valen para nada, o que las etiquetan como ciencia ficción, y etiquetarlas de eso es básicamente hacer un gran daño al género. Y claro, como al final también la mayoría de la gente pues se rige más ahí por el cine que por lo que lee, pues se basan en ese mínimo viable, cuando realmente el mínimo viable en una novela no te funciona. Porque en una novela, como ha dicho antes Jaime, es que no puedes dedicarte a describir una batallita. Tienes que contar, tienes que enganchar, tienes que hacer que la gente se meta dentro del libro. Y eso lo tienes que hacer a través de las palabras y no te vale hacerlo igual que con una novela. Por eso, el tema de la ciencia ficción, digamos, denigrada por el resto de los mortales, nada, es que eso lo mejor que puedes hacer para eso, para evitarlo, nada. O sea, es muy fácil decir, sí, escribo novelas de ciencia ficción, como Star Wars, te preguntan, sí, como Star Wars. Bueno, yo en realidad es que ahora pues sí, pues todavía no llego a otro nivel, pero cuando progresemos y lleguemos a otro nivel, pasemos la fase de Space Opera, pues entonces ahí ya construiremos otras historias de ciencia ficción que planteen otras cuestiones. Yo creo que esto, tanto en el cine como en la televisión, son épocas. Por ejemplo, el libro que os comentaba, La Edad de Oro de la Ciencia Ficción, pues eso fue un periodo, nosotros no lo vivimos en primera persona porque no habíamos nacido todavía en muchas de estas obras, pero fue un periodo en el que explotó la ciencia ficción, salieron muchos autores y tuvo ahí un boom la ciencia ficción, hizo soñar a mucha gente, pero luego vino una época ya más de bajón, luego volvió a subir, luego vuelve a bajar. Entonces eso es, y en el cine pasa exactamente igual. Es como cuando sale el Código Da Vinci y se pone todo el mundo a hacer novelas tipo el Código Da Vinci, porque eso es lo que se lleva en ese momento y todo el mundo quiere. Pues con la ciencia ficción ha pasado igual. Pues una película tenía ese éxito o una novela tenía éxito y salían novelas del mismo tipo para también pues ganarse un dinerillo y tal. La gente que ha dado con esas novelas y se sintió defraudada, pues dijo, no, esto a mí de la ciencia ficción no me gusta. Pero es que realmente es por eso, porque tú has coincidido con una obra pues que no, que estaba escrita para otro fin, pues a lo mejor pues para ganar dinero o tal. Y realmente lo que tienes, lo que deberían de hacer los lectores, pues es buscar esas novelas que realmente pues tienen todas esas cosas de las que estamos hablando, pues esos dilemas morales, dilemas políticos, no sé, vamos, lo que es ciencia ficción de verdad, no panfletillos que se sacan para ganar dinero, aprovechando el boom de la ciencia ficción. Bueno, pues si os parece, bueno, lo planteo yo o lo planteas tú, Jaime, plantéalo tú, venga, la pregunta que nos habías puesto ahí en el chat. Sí, bueno, que como parece que hoy el programa no tiene nada que ver con lo que son charlas de autopublicación, nos había comentado que vamos a hablar un poquito de qué cosas o qué elementos tiene que tener una novela para ser ciencia ficción. O sea, si tú quieres escribir, tú que nos escuchas, pues por lo que sea, quieres escribir ciencia ficción, pues ¿qué tiene que tener? Y yo voy a empezar partiendo lo que no tiene que tener. O sea, ¿qué es lo que os decía antes? Y lo decía ahora también Alberto. La novela no es como una película, que es muy visual. Entonces, ¿qué pasa? Que las batallas de naves, las batallas de lo que sea, tienen que ser muy concretas. O sea, tú no puedes escribir en una novela lo que visualmente gastándote, que se gastan a lo mejor, no sé, habrá escenas que a lo mejor se gastan $50 millones para hacer una escena de 3 minutos con unos efectos que son la repera. Entonces,
tú al escribir ciencia ficción lo que no puedes hacer es basarte en las películas. Pues yo quiero hacer una novela como tal película, porque no tiene nada que ver. O sea, que lo primero que habría que hacer, si tú quieres escribir ciencia ficción porque te gusta mucho el cine de ciencia ficción, es que leas libros de ciencia ficción, porque te darás cuenta que no es el ritmo de las películas. Por ejemplo, Isaac Asimov, su ritmo es muy peculiar. De hecho, en la Fundación son relatos cortos sueltos, en muchos no pasa prácticamente nada, pero claro, tiene una continuidad y tiene un trasfondo que te engancha. Entonces, en la novela yo creo que es como en cualquier novela, lo importante es, aparte de la trama, es el personaje, que el personaje principal y los secundarios que estén bien definidos, o sea, que tengan un pasado, que tengan una historia, que tengan unos defectos, que tengan unas virtudes, y luego lo siguiente ya es meterlos en problemas, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido es igual que una novela de aventuras o una novela de fantasía. Es lo mismo. A ver, si queréis comentar más cosillas o me puntualizáis. Hombre, es que hay más... es difícil poder hacer una regla, poder sacar ahí un sistema para poder decir esto es ciencia ficción y esto no es ciencia ficción, porque hay tantos tipos de ciencia ficción que es difícil sacar un elemento común para todos. Lo más fácil podríamos decir, no, es que la ciencia ficción transcurre en el futuro. Pues, hombre, tampoco tiene por qué necesariamente, porque eso al fin y al cabo es solamente el escenario. Tú puedes escribir una historia situada en el futuro y que sea una historia de amor. Y al final es una historia romántica que tiene un componente de ciencia ficción. Es una mezcla un poco rara. Lo mismo dice si lo sitúas en el espacio o lo que sea. Al fin y al cabo yo creo que no. De ciencia ficción básicamente no tienes que centrarte tanto en el escenario, sino en alguno de los elementos de la historia, alguno de los elementos de la trama. Tiene que ser algo idealmente basado en la ciencia, porque al fin y al cabo para eso forma parte del nombre, pero bueno, ya no es necesario que sea un desarrollo, pues bueno, puede ser un desarrollo de algún conocimiento científico actual y que tú lo desarrolles un poquito más allá y lo plantees las consecuencias. Eso es lo que le llaman la ciencia ficción dura, que solamente trabaja con los conocimientos de la ciencia actual y no se sale de ahí. Es decir, por ejemplo, que nunca va a haber naves más rápidas que la luz, porque según nuestra ciencia actual, el estado de nuestros conocimientos es imposible. Pero igual, eso también te restringe un poco. Yo lo simplificaría directamente. O sea, si quieres hacer ciencia ficción, basta con que metas un elemento idealmente relacionado con la ciencia, como decía antes, o que forme parte del escenario y que también esté relacionado ahí con el tema de ciencia, que sea diferente de lo que hay. Y diferente de lo que hay en nuestro mundo, quiero decir. Y esa diferencia tiene que estar basada en la ciencia, porque si está basada en otra cosa, que puede ser cualquier cosa, sería ya más fantasía que ciencia ficción. Por ejemplo, y ya por citar ahí alguna de las novelas que si te gusta la ciencia ficción deberías leer, el clásico de Flores para Algernon, de David Cage. Ese es un libro, Daniel Cage, perdón. Ese es un libro que ganó el premio Hugo en los 60, no me acuerdo qué año, pero que es un libro genial y sin contarte ni explicarte mucho la historia, el elemento que decía antes, o sea, es un libro que se sitúa en su época, en los años 60, pero que lo mismo podría estar situado en el año 2018 como en los años 90, como en cualquier otra época, porque el elemento que introduce es simplemente bueno, no pasa nada porque lo cuento, que yo no me lo he leído. Yo no me lo he leído. Alerta de spoiler, cierra los oídos. Ostras, pues voy a anular el auricular, que no quiero. Oye, que yo ese libro ni lo conocía. Apaga. Pues ya estás tardando en leerlo. Vale, pues sí que tengo que ser burro para no saber ni cuál es, si cago en la leche. Flores para Algernon, este es un clásico, además una historia preciosa. Pues eso, el elemento que introduce es, digamos, una especie de cura para la gente que tiene menos inteligencia. Y lo que cuenta el libro es el experimento que se hace con esa cura. Y más no voy a contar porque entonces Jaime, si no, luego no lo va a disfrutar cuando lo lea. Porque el libro te lleva de la mano a la alegría, a la tristeza, a la furia, o sea, vas a pasar todas las emociones leyéndolo. Y de hecho, este es el libro que yo siempre recomiendo a todos los que nunca han leído ciencia ficción para que vean las posibilidades que tiene este género. O sea, porque es que con este libro, bueno, de hecho se hizo película también ahí en su época y nada, es una historia maravillosa. Y sin embargo... Los nombres los pondremos abajo, ¿no? De los que comentemos, para que la gente... Vale, sí, bueno, luego ahí en la descripción del programa... Porque esto me interesa, ¿eh? Yo esto me lo voy a buscar y me lo voy a leer, vamos. ¿Qué te digo? Por eso, ya le he puesto aquí por interno el título para que lo pueda encontrar, que no tendrá problema en encontrarlo porque está por todas partes.
Y nada, y este libro, por ejemplo, eso es el ejemplo de ciencia ficción. Ese único elemento es el motor de la historia y la historia se desarrolla a partir de ahí de una manera lógica, de una manera muy humana además, desde su principio hasta su final. Y eso es el mejor ejemplo de ciencia ficción que no tiene por qué contar una historia, no tiene por qué ser una historia en la que el destino del universo está en juego, ni en la que el héroe tenga que luchar por su dama, ni nada por el estilo, sino simplemente una historia de lo que le pasa a un chico. Y más no puedo contar por eso, porque si no Jaime luego no lo va a disfrutar y yo creo que le va a encantar. Yo creo que lo bonito de la ciencia ficción es que es tan amplia, que tú hay miles de cosas que puedes leer. Bueno, no voy a decir miles, pero hay distintas temáticas dentro de la ciencia ficción que puedes leer y que te pueden gustar. O sea, mencionaba Miguel Ángel la ciencia ficción dura. Yo, por ejemplo, ese tipo de ciencia ficción me cuesta un poco más tragarla o digerirla. Me cuesta un poco más. Sin embargo, pues yo qué sé, Space Opera, por ejemplo, pues novelas de aventuras en el espacio, en un universo y tal, pues esas me las leo muy bien. Ciencia ficción bélica, ¿qué más? Por ejemplo, una que me encanta, sobre todo en cine, porque bueno, sí que he leído algo en novela, pero bueno, está un poco derivado, es de lo que estoy llamando es de ciencia ficción catastrófica. O sea, una ambientación futura en la cual ocurre un cataclismo, como pasa en Mundo Sin Futuro. No estamos hablando de que sea un catástrofe como ciencia ficción. Entonces, a mí ese tipo de temática me gusta mucho porque me da pie a una faceta que es ver cómo los personajes son capaces de superar una serie de obstáculos y una serie de trabas que se van encontrando después de ese hecho que sucede. Entonces, quien quiera leer ciencia ficción, que no piense que solamente hay un tipo de ficción. Hay varios tipos. A lo mejor hay una parte de la ciencia ficción que te puede gustar y otra que no. Que sepas que en la ciencia ficción puedes encontrar de todo. O sea, desde amor, intriga, asesinatos, avances científicos, aventura, muchas cosas. ¿Vale? Yo la pregunta que hacía Jaime, ¿qué tiene que tener una novela de ciencia ficción? Pues realmente, pues no sabría muy bien qué deciros. Para mí, casi una novela que transcurre en el futuro ya casi es una novela de ciencia ficción. Luego ya están los detalles, pues esos detalles tecnológicos o de ciencia que siempre le dan ese toque que tiene la ciencia ficción. Pero bueno, yo mi conclusión es que leáis ciencia ficción y el que no la conozca, que no tenga miedo a aventurarse, que seguro que hay muchas novelas que le van a gustar. Pues y otro elemento que añadiría, perdón, sería coherencia. Si tú te vas a basar en las leyes normales de la física y en lo que hay, va a ser una ciencia ficción muy moderada, es decir, te vas a ir un poquito en el futuro, no te vas a complicar mucho, es fácil. Pero si, por ejemplo, me acuerdo que leí uno que se llamaba Tierra de Nadie, que en eso lo que hacían era, se ve que en la velocidad de la luz hay una constante que es constante, pues aquí se inventan que la constante esa se puede modificar, entonces puedes ir más rápido de la luz. Entonces, esto claro, a nivel científico es una animalada, porque a fecha de hoy, por lo menos, pero si tú en el libro lo justificas un poquito, no mucho, y todo el mundo lo usa igual y todo el mundo lo conoce, no hay ningún problema. Pero claro, si luego una nave está en un sitio de la galaxia y en 5 minutos llega a otro, dices, por mucha velocidad de la luz que se supere, esto es imposible. Entonces hay que tener una mínima coherencia, no sé, en alguna libreta apuntarte pues las reglas, las leyes que hay, por ejemplo, Miguel Ángel pues usa el nombre de un motor y siempre es el nombre de ese motor, que es el que te permite ir más rápido de la velocidad de la luz. Pues hay otros autores que te dicen que, claro, tú vas a la velocidad de la luz, pero luego tú tienes que frenar. Entonces, a lo mejor la frenada son 2 días, porque, claro, no puedes pasar de 100.000 kilómetros por segundo, que sería pues 2 veces y pico la velocidad de la luz a la velocidad normal. Entonces, pues eso, tienes que tener una coherencia y hay que tener cuidado de las cosas que se meten en la historia que no sean el famoso Deus Ex Machina que de repente aparece no sé qué y dices, ¿y esto aquí? Pues que tú a lo largo del libro lo has ido mencionando para que cuando llega el momento que lo utilizan, pues no sea una sorpresa que digas, ¿esto de dónde sale? Sí, bueno, eso funciona para todos los géneros. Bueno, sí, la verdad es que sí. Que sí. Al final lo que dice Jaime, que tú a la hora de resolver la trama no te saques de la manga una cosa que no has mencionado en toda la novela. O sea,
pues un arma, una nave o lo que sea. Vale, perdona por la interrupción. Y eso, ya está. Y ahora vamos a hacer ahora la pausita, ¿no? Me indican mis amigos. Sí, hacemos una pequeña pausa. Sí, y luego ya seguimos hablando de más títulos porque, vamos, yo os voy a recomendar varios que son, me parecen alucinantes. Pues muy bien. Volvemos después de la publicidad. Pues nada, hala. Charlas de autopublicación. Un punto de encuentro para escritores independientes. Charlas de autopublicación. Un espacio para charlar sobre cualquier tema relacionado con la autopublicación de novelas, creado por 3 escritores independientes con el único objetivo de compartir experiencias y conocimientos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y, en fin, bueno, antes hemos hablado un poco de ciencia ficción, de por qué escribimos ciencia ficción, qué es lo que tiene que tener la ciencia ficción, algunos ejemplos de ciencia ficción, y de hecho vamos a seguir dando ejemplos, porque al fin y al cabo es lo que nos gusta y así los compartimos, como el caso antes, por ejemplo, de Flores para el Algernon, que no lo conocía Jaime, así que ahí ya le hemos sacado un buen libro para que él lea, y yo también voy a citar ahí, bueno, yo lo di el ejemplo, así que yo voy a citar otro ejemplo más ahí, del libro que merece la pena leer, aunque en este caso no es tanto libro, sino mira, la verdad es que de la misma forma que los 3 grandes, o sea, Asimov, Heinlein, Clarke, Asimov ya lo ha citado Alberto, a Heinlein yo le he citado yo creo ya en varias ocasiones, voy a citar ahora simplemente a Clarke, y también porque es un ejemplo de lo que comentábamos antes y que a Alberto le cuesta más que la ciencia ficción dura. Si te ha costado la ciencia ficción dura y crees que no puede haber mucho interés, haz la prueba con el libro que voy a decir, Alberto, con Cita con Rama. Si no lo has leído, o sea, ese es un libro genial de ciencia ficción. Sí, sencillito, sí. Sí, o sea, sí. Pues apúntatelo. Porque sí, está bien, está... Sí. ¿Tú te has leído el resto de la saga, Miguel Ángel? No he querido leerla porque seguramente la vas a estropear. Pues, efectivamente, yo no te aconsejo que el segundo no está mal, pero luego los otros ya son teorías muy raras y ya se empastran mucho. Me gustaría, pero es que lo va a estropear. Y de hecho, el primer libro, pues sin hacer spoiler para Alberto, simplemente vamos a decir que es el caso de un primer contacto con un objeto alienígena, y hasta ahí puedo leer, termina además de una manera genial. Que además el final, la última línea, viene trabajándose todo el libro. Y cuando llegas a esa última línea, pues ya verás, Alberto, te vas a quedar con lo que hemos hablado, con ganas de más. Con ganas de más, pero no leas más. Exacto, sí, no leas más. No, pero bueno, este libro el siguiente, si quieres, sí. El segundo está bien, pero luego ya se va de madre. Por eso, porque es un libro fantástico. ¿Quién es el autor? En el mejor sentido de la palabra. Arthur C. Clarke. Ah, vale. ¿No es la novela en la que se basó 2001? No, eso es El Centinela. Que es un relato corto. Vale. Y luego hicieron una novela ampliada. Este no tiene nada que ver con 2001. Y el otro, si lo podéis conseguir, ya por citar otro más de ciencia ficción dura y que es mucho más elaborado, porque cuando lo leas, y eso ya lo podemos comentar en algún otro programa, la premisa de Cita con Rama es muy sencilla. Un objeto alienígena, primer contacto, ya está. No hay más explicación, ni hay más trama, ni nada más. Luego ya es todo lo que pasa por ahí. Pero luego hay otro que es muchísimo mejor y que a mí me encanta. Creo que es el mejor relato de ciencia ficción que se ha escrito nunca. En este caso es una novelita corta, más bien. O sea, no sé si definirlo como relato. Que también es de Arthur C. Clarke. Cita con Medusa. Ahí igual, tampoco os voy a chafar mucho de la historia. Este está situado en un mundo más o menos futuro. Y básicamente es la historia de la exploración de Júpiter. Y no voy a decir nada más. Pero igual. Es un libro fantástico que te deja con los ojos abiertos como, bueno, un libro, una historia fantástica que te deja con los ojos abiertos como plato según vas leyendo, igual, y que también tiene un giro final que te deja de nuevo también alucinado. O sea, yo, si algún día consigo llegar a la 10ª parte de lo que he conseguido Clarke con esos 2 libros, es que ya me daré con satisfecho. Los 2 son ciencia ficción dura, Alberto, por eso te lo recomendaba, porque todo lo que cuenta Clarke está en el nivel de la ciencia que había en su época. Y las descripciones que hace de Júpiter, lógicamente, también son acordes con lo que se conocía entonces ahí en su época. Que, bueno, la verdad es que creo que lo que se ha descubierto desde entonces no lo contradice, o sea que sigue estando plenamente vigente.
Pues este que decías ahora no lo conocía. No, también me lo apunto para leerlo. Sí, es un relato Bueno, pues, corto. Lo podréis encontrar seguramente en alguna recopilación de historias. Pues bueno, podría seguir con más, pero de Arthur C. Clarke, leeros todos los relatos cortos que encontréis, son geniales. bueno, luego tenemos otro de los grandes que es Isaac Asimov. Yo, que parezca mentira, Isaac Asimov lo leí hace relativamente poco, ahora a lo mejor, no sé, 10 años. Porque eso, oí hablar tanto de él que dije, este señor tengo que leerlo. Entonces, tiene un montón de obras. Yo, si tenéis que quedaros con una, yo recomiendo Los propios dioses. Los propios dioses es una novela no muy larga y la verdad es que es sorprendente yo tampoco voy a contarla. Narra un futuro en la Tierra donde la Luna está colonizada y hay un montón de gente que vive en la Luna, y luego nos habla de un universo alternativo con unos seres completamente diferentes que además te los desarrolla súper bien, porque al principio dices, ¿qué son estos bichos? ¿No? Porque son 3 seres diferentes que se juntan y forman una única unidad, y es lo que les pasa a estos señores, a estos seres en su mundo, y que tiene que ver con el nuestro, que está relacionado. Entonces, a mí me pareció los bichos estos, los seres estos súper originales, y luego cómo enlaza una historia con la otra y luego cómo concluye la historia. La verdad es que, y es un libro que no es muy largo, no sé si son 300 páginas como mucho, es sencillito, o sea que no tiene grandes teorías, sí que nos habla un poquito de alguna cosilla, pero vamos, entonces si alguno quiere entrar en contacto con Asimov, que se meta con ese. No, yo de libros estaba haciendo la memoria, digo, no conseguí encontrar ningún título, excepto el título que más me ha marcado a mí, que es Tropas del Espacio, de Robert Heinlein. Y la verdad es que, fijaros si me marcó ese libro, que lo he leído pues igual 6 o 7 veces. Venía en una edición, una colección de estas de libros, era serie de ciencia ficción o algo así, que eran unos libros azules, que eran todos iguales, y había libros de Isaac Asimov, de Robert Heinlein, bueno, de La biblioteca Orbis creo que era de ciencia ficción, sí, que eran todos un cuadrado azul, un fondo plateado para el título y la ¿Era negro? Yo creo que eran negros. No, eran azules. En ficción eran negros. Ah, pues yo tengo otra colección de ciencia ficción que es eso, azul con plateado. Digo, perdón, negro con plateado. No, esta es azul negro con plateado. No sé cuál es. Bueno, pues lo que os decía, esta novela la verdad es que a mí me pasó pues lo que mencionaba, que me transportó a un mundo totalmente diferente al que yo conocía. Y encima, como es una novela bélica que tiene, por un lado es novela bélica, porque bueno, es una lucha contra alienígenas, que a mí se me pasa una cosa, ahora que hablaba Jaime. Yo libros de estos que el protagonista es un alienígena y además un bicho raro, por así decirlo, eso no he conseguido leerlo. No sé por qué. No soy capaz de meterme de imaginarme cómo es ese ser, ni meterme en su cuerpo, por así decirlo. Y bueno, Tropas del Espacio, lo que os digo, es una novela bélica, pero además es una novela que hace una crítica social bastante dura. Pues en este caso, por ejemplo, todo aquel que quiere llegar a un importante cargo público tiene que pasar por el ejército y tiene que ser militar y en este caso luchar en la guerra para luego conseguir incluso tener hijos. Si aquellos que han luchado en la guerra tienen luego más facilidad, más permisos, por así decirlo, para tener hijos. Y bueno, lo que os digo, a mí es una novela que me marcó desde la que leí. Igual tenía 14 años cuando la leí y a partir de ahí la leí varias veces y para mí la novela de las que he leído la que más me ha gustado, o por lo menos me ha gustado tanto que siempre la tengo en la mente. En ese estilo tienes también hay otra, es decir, no tiene el comentario social que tiene la novela de Heinlein, que sí, coincido contigo en que es una novela genial. Si la juntas además con otras de él, como Forastero en Tierra Extraña o La Luna es una cruel amante, pues tienes ahí unos libros geniales y lo que hablábamos, que no se limitan a contar una historia, sino que te hablan de lo que está viviendo la sociedad y de cómo hacer las cosas, y de cómo proponer un modelo de sociedad, etcétera. O sea, pues, te hacen preguntarte cosas, que es lo principal. Pero en la línea de ese, y también, porque también es muy conocido y quería citarlo, es El Juego de Ender, que es uno quizás de los más recientes de los que estamos aquí hablando. Igual, para el que no lo haya leído, pues
tiene algunos puntos en común con Tropas en Espacio, pero claro, no tiene ese componente social. Pero igual, también es un libro muy, muy, muy bueno de Orson Scott Card, donde te cuentan... Pero no leas los demás, los leas las siguientes partes tampoco, que también me he leído yo la saga entera. No, pero es que ya son diferentes, o sea, es que el juego de Ender y La voz de los muertos, que es el siguiente, no tienen nada que ver. Nada que ver. Son dos libros diferentes, dos historias diferentes y dos temáticas diferentes. Pero igual, en este caso, la primera es fantástica para que lo puedan leer. Igual también, y cualquiera lo puede leer, porque al fin y al cabo te identificas rápido con el protagonista y con todo lo que le pasa. Hace poquito hicieron película, hace un par de años. Yo no me atreví. Yo no me he atrevido a verla. No me he atrevido. No, yo sí la he visto, pero no me marcó tanto como la novela. La novela leí en su momento, es de esas novelas que más era un tocho y de esas que me absorbió y que no la solté hasta terminarla. Además, la sorpresa final es buenísima. O sea, sí. Y de esa temática también que te gusta a ti, Alberto, otra genial es Guerra Interminable. Sí, la leí. Es también, a mí lo que me gustó de esta es que, claro, aquí juegan con la dilación temporal, porque claro... Sí, que es una cosa importante, lo que tú mencionabas antes, que el hecho de viajar a la velocidad de la luz implica que el tiempo transcurre más lento que, por ejemplo, los que se quedan en la Tierra. O sea, no me acuerdo ahora cuál es la proporción, pero bueno, pongamos que un año viajando a la velocidad de la luz, pues igual pasan 20 años en la Tierra, con lo cual... perdona que te corte, que me he metido en tu explicación, pero como la leí hace poco me acuerdo que cuando el protagonista vuelve a la Tierra, claro, la Tierra han pasado un montón de años y ha cambiado muchísimo. Claro, y la gracia es eso, que claro, él se siente súper raro porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, claro, a él lo ven como si fuera un marciano. Está muy bien. Y luego, aparte, los trajes y todo lo que tienen. Pero yo otro que quería decir, que es por hablar de una completamente diferente, ¿vale? No sé si conocéis a Dan Simmons. Dan Simmons es un escritor un poquito más reciente. Pues Dan Simmons tiene 2 sagas que son Hyperion. Bueno, Hyperion son 2 libros. Luego hay otros, pero es un poquito diferente. Hyperion y Ilion. Ilion me parece que son 4 libros, si no recuerdo mal. Que es que, por ejemplo, Ilion es la guerra de Troya. O sea, cuando... Es la saga de los cantos de Endymion. Exactamente, esa es la otra, la de Hyperion. Pero, por ejemplo, Ilion dices, es la guerra de Troya, es decir, que aún no es Grecia eso, aún Grecia no existe. Pues eso, cuando se llevan a Helena de Troya, digamos, París se la lleva y claro, el marido cornudo pues va a recuperarla. Y dices, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia ficción? Pues la gracia es esa, cómo este autor es capaz de la historia esta clásica. Ahí el protagonista es uno que está ahí que lo que hace es escribir, tiene la historia escrita y está comprobando que todo lo que sale es correcto. Y de vez en cuando sale un dios, sale otro dios, entran guerras y resulta que es todo tecnológico. O sea, y es cómo hace el autor, porque claro, yo cuando empecé a leerla estoy a punto de dejármela, digo, ¿esto qué es tan raro? Es como un autor cogiendo un clásico, lo convierte en ciencia ficción pura y dura. Si luego llega un momento que ya hay naves espaciales y salen otros personajes en otros mundos diferentes, pero lo principal, o sea, sale Aquiles, que Aquiles lo que pasa es que le han dado una especie de implantes o no sé qué y tiene a su alrededor un campo de probabilidad no sé qué y por eso siempre le fallan, porque hay un campo a su alrededor disruptor de probabilidad o no sé qué. Entonces, claro, la probabilidad de darle siempre falla o algo así. Entonces, y tiene unos no sé qué acelerado y los dioses lo aceleran porque le meten no sé qué y a el otro bando le mete no sé cuántos y es como empieza siendo la guerra de Troya y luego se va de madre porque entre otras cosas porque el que escribe la historia, el que está ahí, que lo que han hecho es, digamos, que lo han ido resucitando, o sea, él era un profesor, lo han, digamos, como si... Y llega un momento que dice, no, yo soy hasta las narices, y se lía parda, y luego aparte hay otros escenarios diferentes. Entonces, la gracia de la historia es, porque luego el último libro a mí no me gustó ya, yo lo habría concluido de otra manera, pero es lo original, lo absolutamente original de cómo conviertes una historia así en ciencia ficción. Y luego la otra que tiene que es Hyperion. Hyperion son los cuentos de Canterbury de toda la vida también. Yo como no soy inglés no los conozco, pero los ingleses se ve que los conocen. Y Hyperion es eso, una serie de personajes que van a un planeta donde hay un fenómeno temporal, una especie de paradoja temporal, ahí pasa algo y digamos que buscan algo. Y el primer libro simplemente es que cada
cada uno de los que va en la nave cuenta su historia. Y es alucinante, es alucinante. Cada uno el motivo por el que va, completamente diferente. Y luego el segundo, digamos, es la conclusión. Y es también súper original, súper original. Por ejemplo, hay una niña que cada día que vive tiene un año menos. Entonces, el padre lo que hace es buscar ahí la respuesta, porque claro, cuando la niña tenga 0 días, dejará de existir. Entonces, luego en fin, me pareció súper original. Entonces, vamos, os lo recomiendo muchísimo. Es eso, no es ciencia ficción dura, porque obviamente el autor se inventa un montón de cosas y de teorías y de historias, pero hay mucha acción, hay muchos giros que no te esperas, hay mucho personaje, hay mucha batalla, vamos, a mí me parecieron sorprendentes. Así que nada, súper recomendados. Yo ahora que hablas de esa traslación de lo que es la guerra de Troya a un ambiente de ciencia ficción, me estaba acordando ahora mismo en el ámbito del cine, que me estaba acordando ahora mismo de Avatar, de la película de Avatar, que vamos, yo creo que de las mejores que se han hecho en la última década. Y no sé si a vosotros os pasó lo mismo. ¿No os pareció un paralelismo totalmente claro entre de lo que fue la conquista del oeste? O sea, los que iban al planeta eran los... Ahí me pareció Pocahontas. ¿No? Avatar es un póster disfrazado. Claro, es que además los ves que van a caballo, incluso que van con lanzas, con flechas, y dices, pero esto es claramente los indios contra los vaqueros. Exacto, es una peli de indios contra vaqueros. Lo que pasa es que en otro mundo. Claro, y efectivamente, ya solamente ver la ambientación, yo creo que es lo bonito de la ciencia ficción, en este caso es visual, porque estamos hablando de cine, pero ya solamente esa primera escena de la nave acercándose al planeta, cómo aterriza, todos los paisajes, esas flores luminiscentes que flotan. Y el hecho también de que fue la primera película que hizo un 3D en condiciones, que claro, en su momento no había nada parecido, ni remotamente. Hombre, el 3D fue espectacular. Yo he sido la primera que he visto y me parece que solo he visto una más en 3D. Y fue algo espectacular. Yo sí he visto ahí otras cuantas en 3D, pero claro, la primera. Y ahora ya, pues, como quien dice, ya te lo imaginas, te acostumbras, pero ahora ya la primera, el mérito tiene. Y de hecho, por eso sigue siendo la película más taquillera de la historia, a pesar de todos los años que han pasado, ya más de 15 años. Yo me encantaría hablar de películas, pero bueno, Miguel Ángel, si quieres comentar algún otro libro o Jaime, os cedo la palabra. No, hombre, más que, bueno, de películas a mí también me encantaría hablar, y de hecho yo os iba a decir que aparte de que ya de que fuéramos terminando, básicamente porque hoy vamos a hacer un programa un poquito corto porque nuestras obligaciones nos reclaman para el día siguiente y no podemos extender esto demasiado. Pero yo sí, de todo lo que hemos hablado, me sigue faltando un libro que a su vez también es película y que es de lo mejor que se ha hecho en ciencia ficción en ambos campos. Que el libro es Sueñan los androides con ovejas eléctricas y la película es Blade Runner, la primera, la de los años 80. Pero ahí en esa es que yo casi os diría de que un día, si nos animamos, podamos dedicar un programa a hablar única y exclusivamente de ella, porque vamos, es que yo ahora me podría poner ahí a hablar y no paraba, y no es plan. Sí, ahora que mencionas eso, por ejemplo, hay películas que están sacadas de novelas, en algunos casos, por ejemplo, como el Juego de Ender, a mí no me convenció demasiado. Tropas del espacio, por ejemplo, la película, aparte que bueno, la película es juvenil y es entretenida y tal, pero pierde muchísimo la identidad, entre otras cosas porque a mí lo que más me impresionó de la novela fueron los trajes de combate. Esos trajes con los cuales hacían un salto desde la atmósfera a tierra, la angustia que sentía el soldado que iba dentro del traje antes de llegar a la zona de combate, esos saltos que pegaban de kilómetros y tal, todo el armamento que lleva, y todo eso se lo fuma la película, poniéndote un tío ahí con un casco, un fusil y pegando tiros. En este caso, por ejemplo, pues a mí me decepcionó muchísimo. Sin embargo, hay otros casos, ahora me estoy acordando de uno, en el cual la película supera... En este caso es más comprensible porque estoy hablando de Desafío Total, que está basado en un relato y claro, el relato es un relato corto, es muy sencillito y claro, la película es mucho más amplio que el relato. De hecho, se basa en el relato para hacer la película. Hablo de la primera, de la del amigo de Miguel Ángel de Chuache.
Y bueno, no, por eso, mira, ahí tenemos tema entonces, si queréis, ahí para otro programa, para poder hablar ahí de libros que han sido llevados al cine con más o menos éxito, y en este caso, pues claro, de ciencia ficción, que vamos, ahí el caso que hemos dicho ahí, que también el relato de Desafío Total es de una novela de Philip K. Dick, lo mismo que Minority Report, que también es una peli bastante decente. Muy buena. Exactamente. Y algunas más que, claro, ahora tendría que hacer memoria, pero bueno, hay muchas buenas películas que vienen de buenos libros de ciencia ficción, así que pero eso sí, yo con la de Blade Runner no he visto todavía la última. Yo sí. Yo no. Además, ojo. No sé si verla o no verla. Seguramente la veré, pero no. En fin, es que la primera es muy especial. Para que veáis, la vi en inglés subtitulada. Porque no la pude ver en el cine en su momento. Dije, bueno, pues voy a ver cuando la pueda pillar. Y la vi. No, ya lo hablamos en otro programa. Nada que ver con... Eso me ha dicho a mí también. Sí, eso me ha dicho a mí, sí. Pues voy a recomendar un último libro. Es un puedo y no quiero. Venga, te dejo, Jaime. Yo creo que eso, aprovechan para los que ya tienen unos años para ver sacarlo y sacarle el melancolía y con eso hacer caja. Pero claro, cuando sacas una película adrede, porque una ha sido taquillera, ahora van a sacar otra de Avatar, a ver, yo tampoco le tengo muchas esperanzas. Pues el último libro es un autor que se llama, no sé cómo se pronuncia en inglés, yo le digo Bernard Pinge. Es Bernard Pinge, yo le digo Bernard Pinge. No ha escrito demasiadas novelas, ha escrito 3 o 4, alguna más corta, ha ganado varios premios Hugo, ha ganado muchos premios, y a mí la que me encantó es él en cada novela se pega una rayada y se inventa unas historias, ¿vale? Se inventa unas teorías y tal. A mí la que más me gustó fue Un abismo en el cielo. Un abismo en el cielo también es el primer contacto que tiene la humanidad con una raza alienígena, que son como arañas. Entonces van a llegar a su planeta y llegan dos facciones humanas, unos que son comerciantes y luego otra. Y la gracia es la que se lía entre los humanos, que se lía pardísima, y luego cómo hacen el contacto con los alienígenas, porque llegan y no contactan, se quedan ahí en la distancia, pero les intervienen todas las transmisiones y entonces ven, pues eso, como si ahora vienen unos marcianos, se quedan en el espacio, pero todo lo que tú sacas en televisión, ellos lo ven. Entonces, con eso empiezan a estudiar la cultura humana. Pues estos hacen igual, estos con la televisión y las comunicaciones de los marcianos las arañas, pues empiezan a estudiarlos. Y es súper original, y la que se lía en el espacio, porque en fin, no os puedo contar más. Hay una cosa que se llama enfoque, que es que a los humanos los transforman como si fueran en máquinas, su cerebro, y los enfocan para hacer solo una tarea, y es como si fueran esclavos, pero se vuelven unas máquinas. En fin, y está muy bien, yo me la leí hace 3 o 4 años y quiero volver a leérmela porque, me entusiasmó. Es bastante larga, a mí me gustan las novelas largas, de ciencia y eso no os preocupéis, es muy ligerilla, y la verdad es que está, de rechupete, así que la recomiendo. Apúntala aquí en la lista que tenemos ahí en nuestro chat interno para que luego ya las podamos poner todas ahí en las recomendaciones del podcast para cuando la gente lo escuche. O sea, no hace falta que apuntéis, según estábamos hablando, que os apuntéis todos los libros, los podéis ver ahí directamente en la descripción. Y nada, lo que decíamos, yo creo que, la verdad es que ha quedado un programa bastante aparente, ¿no? Sí, yo creo que, estoy satisfecho. Y he sacado libros para leer que no conocía, que eso es lo importante. Que he sacado. Sí, igual también me voy a apuntar ahí algunos. O sea, conocerlos los conocía casi todos, pero igual, también hay que meter más libros para leer. Muy bien, pues si os parece, hacemos una pausa final para que la gente sepa cómo puede contactar con nosotros y volvemos ahora, en un minuto. Venga, hasta ahora. Si te ha gustado nuestro programa, puedes dejarnos un comentario en iVoox, iTunes y en nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar además de la música del programa y otros vídeos de interés. O puedes dejarnos un correo en la dirección laalianzadeescritores@gmail.com. También tenemos nuestras páginas web donde puedes dejar tus comentarios. La mía es www.universoaluminium.com. La de Miguel Ángel es www.miguelangelalonsopulido.com y la de Alberto es www.albertomenses.es. Así que ahí esperamos tus comentarios también.
Y si no te basta con todo eso, también nos tienes en redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter, donde estamos los tres. Yo estoy como M-A-Alonso. Jaime lo tienes como Jaime Blanc Q. Y Alberto está como Alberto-Meneses y la O es un 0. Todo ello con el @ delante, por supuesto. O puedes buscarnos también en Facebook. Yo no estoy, pero sí están mis compañeros. Y solamente tienes que buscar Alberto Meneses escritor o buscar Universo Aluminio. A través de esos canales también puedes contactar con nosotros. Así que nada, estaremos encantados de conocer tu opinión. Bueno, pues ahora que ya habéis escuchado cómo poder contactarnos, vamos a terminar el programa, que la verdad es que ha estado muy interesante y como siempre decimos, la verdad es que vamos a repetir, porque como nos gusta hablar de las cosas, de los libros que hemos leído y demás, y de las películas que nos gustan, yo creo que esto lo vamos a hacer de manera más frecuente de lo que parezca. Aparcaremos un ratito la autopublicación para hablar de las cosas que nos han gustado. Sí, yo quiero hablar de películas que ya veis que de libros ahora mismo no tengo muchos títulos en mente, pero de películas os podría hablar de un montón de ellas. Y que no tiene por qué ser de ciencia ficción, o sea, claro. Ya hablaremos ahí de más género. Pero bueno, el caso es que ya por hoy está bien, porque como decimos, mañana tenemos cosas que hacer, igual que tú que nos estás escuchando. Así que nos vamos a despedir. Yo desde aquí, desde Santiago de Chile, en el hemisferio sur, pues nada, os deseo muy buenas tardes, noches o días, según el momento que nos estés escuchando. Y nada, que nos escuchamos en el próximo programa. Así que nada, chicos, hasta luego. Pues nada. Bueno, y ahora ellos se despiden. Yo me despido ya, pero ellos se despiden ahora. Eso. Me despido también desde León. Jaime lo dejamos en último lugar porque sé que nos va a poner la canción hoy, el tema inspirador. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Y bueno, si podemos, a ver si no tardamos mucho en volver a juntarnos y hablamos de películas de ciencia ficción, que yo lo estoy deseando. Venga, un abrazo a todos. Pues nada, también me despido. Ha sido como siempre un placer estar con vosotros. Y nada, lo que queráis, ya sabéis, en los comentarios. A mí la verdad es que me sorprende que de vez en cuando me escribe alguien, oye, que os escuchamos, que me gusta mucho, qué tal. La verdad es que siempre alegra. O sea, que cualquier cosa que necesitéis y podamos ayudaros, ahí estamos. Entonces, la canción que he elegido yo hoy no es instrumental como las que estamos haciendo últimamente. Vale, esta está cantada. Es de un grupo que se llama Sonata Ártica, que a mí me gusta mucho. No sé, es como la ciencia ficción. El heavy metal ahora tiene 20.000 ramas y hay gente que siempre te dice, esto es heavy metal. No, esto no sé qué subgénero es, pero vamos, si tú vas a comprarlo está en la sección de heavy metal. Entonces es un grupo, ya veréis, si la escucháis, muy chula, se llama Réplica. Y como hemos hablado mucho de ciencia ficción bélica y tal, pues la canción es de uno que vuelve de la guerra. Entonces, y habla él. Y lo que dice es eso, que vuelva a mi casa, que vuelva de la guerra, pero que no soy yo, que me miro, que no soy yo, que soy, eso dice, soy una réplica, pero no soy yo, él dice un empty shell, dice soy una cáscara vacía. Entonces me gusta mucho no sé, yo lo encuentro muy emotiva. Yo de inglés no entiendo mucho, pero hay 5 o 6 frases que se entienden muy bien. Que te dicen, no, yo soy el que vive aquí al lado, que he vuelto, pero ahora soy un cascarón vacío, está muy chula. Entonces nada, escuchadla, espero que la disfrutéis y para escenas bélicas, para escenas así, yo creo que es inspiradora. Así que nada, pues ahora ya la estáis escuchando y nada, y nos vemos en el próximo programa. I'm home again, I won the war, and now I am behind your door. I tried so hard to obey the law and see the meaning of this all. Remember me before the war, I'm the man who lived next door. Long ago, as you can see, when you look at me, I'm pieces of what I used to be. It's easier when you don't see me standing on my own 2 feet. I'm taller when I sit here still. You ask are all my dreams fulfilled. They make me out
floating in the silent stream. No one placing blame on me. Nothing's what it seems to be. Nothing's what it seems to be. I'm a replica, I'm a replica. Empty shell inside of me. I'm not myself, I'm a replica. Nothing's what it seems to be. I'm a replica. Empty shell inside of me. I'm a replica. Nothing's what it seems to be. I'm a replica. Empty shell inside of me. I'm a replica. Nothing's what it seems to be. I'm a replica. Empty shell inside of me. I'm home again. I won the war, and now I am behind your door. I tried so hard to obey the law and see the meaning of it all. Remember me before the war. I'm the man